Gracias. Bien, vamos a comenzar. Let's start a class. Mi nombre es Ronald Mira. Voy a estar con ustedes durante aproximadamente una semana o más, dependiendo cómo se sientan conmigo. Yo soy el coordinador de Believe y pues para mí va a ser un placer poder atenderlos. Comenzamos. Espero que se adapten. Si tiene preguntas, hágalas. Si hay algo que no comprenda, pregunte. ¿Qué voy a hacer esta noche? Pues voy a hacer un repaso ya que voy a estar con ustedes un par de días. Espero, necesito que tengan clara la metodología de trabajo, qué es lo que queremos hacer, y poco a poco se van a ir adaptando. Dice, no escucho, dice, no escucho. Se escucha un poco, ¿me escuchan o se escucha mal? Ahorita sí ya se escucha muy bien. Era con la canción, era con el video de la canción que no se escuchaba muy bien, ahora sí. Ok, perfecto. Entonces, bien, denme un segundo. Entonces, comenzamos, bien, arranquemos, que si no el tiempo se nos va y se nos va la noche y no vamos a hacer nada. So, today it's Monday, llegamos al lunes. Es un Monday, estamos en el mes de abril, estamos en April that 24th, 2023. So, it's Monday, April that 24th, 2023. What's the topic that we have for the class? The topic for tonight is un repaso total. It's going to be a full review on simple present, on simple present. Voy a arrancar desde ahí. Desde ese punto voy a hacer el repaso total y luego pues obviamente me voy a ir extendiendo en todos los temas. Voy a tratar de ir rápido. Si alguien necesita que le baje la velocidad, pues ahí lo escribe en el WhatsApp, en el grupo. Bien, en el chat de acá. Bien, comenzamos. Full review in simple present. Comenzamos. ¿Qué es el simple present? What is like this topic for? So like simple present es un tema que nos va a servir para ser 100% descriptivo, descriptive. Descriptive es un tema descriptivo. It's a descriptive topic. So it's 100% creado para describir. ¿Qué vamos a describir? Vamos a describir personas. We're going to describe persons. We're going to describe animals. We're going to describe objects. We're going to describe objects. Vamos a escribir cosas también, things. And we're going to describe places. So pretty much like simple present is to talk, is to give details, to tell the people about like, and denme un segundo que los chats me estorban acá, los borro. Okay. So simple present is pretty much to give details about everything that comes to your mind. So like, si yo te digo, háblame de, por ejemplo, de Los Ángeles, California, con el simple present tú me lo vas a describir y me vas a empezar a decir cosas como, mire, Los Ángeles tiene esto, tiene restaurantes, tiene calles, tiene bares, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, etcétera. Si yo te digo, ok, háblame por favor de un gato, tú vas a empezar, mira, un gato pues duerme mucho, come esto, no le gusta esto, hace esto, háblame de un perro y tú vas a empezar a describirlo todo. Obviamente, pues nuestro enfoque inicial es describir personas, people. Por ahí vamos a empezar. We're going to start describing people. Ahora, when I ask you to describe people using the simple present, I'm asking you to start using, quiero que empeces a utilizar las oraciones de simple present, que es el enfoque. El enfoque aquí es que ya no vamos a utilizar el verbo to be, vamos a hacer un par de reglas. Reglas. Rule number one, right? Rule number one, no uses el verbo to be. Eso está prohibido en este momento. Así que si tú me dices, un ejemplo, yo te digo, háblame de ti, y tú me dices, bien, le voy a decir al teacher que yo trabajo, y en lugar de decirme solamente yo trabajo, tú me dices I am work, lo arruinaste. Ahorita no quiero que utilices el verbo to be. Eso está mal. Si tú me estás poniendo el verbo to be en mis oraciones, lo vas a arruinar. En este momento yo solo quiero que sigas la regla número 2. La regla número 2 será que tú me vas a seguir las oraciones en el siguiente formato. Me vas a decir un sujeto, un subject, me vas a decir un verbo de todos los que vamos a aprender en la clase y me vas a decir un complemento. Es súper fácil crear oraciones en el simple present. Tengo subject, verb, and complement. Subject, verb, and complement. Que es el sujeto, puede ser yo, tú, él, ella, mi mamá, mi papá. Un verbo, pues trabajar, comer, correr, estudiar. Y por último, un complemento. El complemento, pues son 7 diferentes complementos y yo te los voy a enseñar completamente todos. Ahora bien, un ejemplo de esto, ¿qué otra regla necesito que sigas? Es regla número 3, prácticamente cuidado, esa sería toda la regla. La regla aquí sería es que los verbos, vamos a tener 2 tipos de verbos. En el simple present, como no uso el verbo to be, voy a utilizar 2 formas de los verbos. Por ejemplo, si yo te digo en este momento, abre el diccionario y búscame el verbo trabajar, o búscame el verbo estudiar, o búscame el verbo comer, pues vas a encontrar el verbo así en el diccionario, lo vas a encontrar con un to, te va a aparecer así. El verbo eat es comer, pero en el diccionario te va a aparecer con este to. Ahora bien, no vamos a utilizar el verbo con el to, sino que lo vamos a agarrar del diccionario, así como aparece to eat, y nosotros lo vamos a usar en una de sus 2 formas.
Las dos formas del verbo aquí en simple present tienen dos nombres. El primer nombre se le conoce como forma simple, simple form. Esa simple form es lo que más vas a utilizar aquí en el presente simple. Ahora, ¿qué significa usar el verbo en su forma simple? Agarrarlo como aparece en el diccionario, porque yo te digo, búscame comer, te aparece to eat. Búscame trabajar, te aparece to work. Búscame estudiar, te aparece to study. Búscame viajar, te aparece to travel. Vos lo ves en el diccionario, le quitas el to y lo dejas el puro verbo limpio. Y esa es la forma simple de los verbos. Entonces, it es la forma simple. Y esa es la forma que más vamos a estar utilizando. Pero como te decía, los verbos aquí en el presente simple van a tener dos formas. La número uno es el verbo limpio, el verbo simple, y la número dos, el verbo en su tercera persona. Third person singular. El verbo en su tercera persona sería third person singular. ¿Qué es el verbo en tercera persona? Pues el verbo en tercera persona es hablar de él, de ella o de eso. Cuando vos hables de tu mamá, que sería ella, de tu papá, que sería él, de tu teacher, que sería él, de tu mejor amigo, que sería él, de tu novia, que sería ella. Cuando hables de una persona que sea él o ella, independientemente del nombre que le pongas a él o ella, vas a usar la segunda forma del verbo. La primera forma, simple. La segunda forma, con una S. La primera simple y la segunda forma con una S. Así que si yo voy a hablar de mi mamá, no voy a utilizar el verbo ni con tú, ni simple, sino que a mi mamá le voy a poner verbos en tercera persona. ¿Qué son los verbos en tercera persona? El mismo verbo simple, pero con una S. Entonces, si voy a hablar de mi mamá, tengo que decir ella eats. Mi papá eats. Mi mamá eats. Mi hermano eats. Mi perrito eats. Cuando yo hable de él, ella o eso, le vamos a poner una S a los verbos. Si hablo de mí, pues obviamente esa regla no me importa. Si hablo de mí, voy a usar el verbo en su forma simple, voy a decir yo como. I eat. I eat. ¿Vamos bien? ¿Estamos entendiendo? So far, so good. Bien, excelente. Esta pantalla que voy acá, me la voy a copiar y me la voy a y lo voy a poner aparte porque voy a borrar en este momento, pero al final de la clase les voy a, póngale mudo, por ahí estamos viendo todas las noticias. Al final de la clase les voy a compartir toda esta información. Bien, excelente. Seguimos avanzando por acá. ¿Puedo borrar? Usted me dice si puedo borrar. ¿Me da permiso de borrar? Sáquele captura. Yes, teacher. Okay, good. If you give me permission to erase the information, goodbye. Boom, que se vaya. Necesito página limpia. Bien, excelente. So, hemos entendido que simple present es un tema descriptivo. Lo voy a usar para describir personas, animales y cosas. Y que los verbos acá tienen dos formas. Número uno se les llama simple, forma simple, simple form. Y número dos se le llama tercera persona, ¿verdad? Third person. Qué complicado, Ronald, qué estresante lo que me estás enseñando. Eso me estresa. Tranquilo, hombre, no es la gran cosa. Te voy a enseñar, right? Por ejemplo, yo tengo el verbo trabajar. El primer verbo que vamos a ver, trabajar. Tú me dices, yo trabajo, I work. Tú trabajas, you work. Pero si vamos a hablar de él, de ella y de eso, estos tres personajes son los que le vamos a poner una S a los verbos. Cuando hables y cuando escribas, me le vas a poner una S. Así que si yo quisiera decir, él trabaja, ¿será? ¿Quién me lo dice? ¿Cómo será él trabaja? He He works. works. He He works. works. Correcto. Ella trabaja. She works. He works. Perfecto. It works. Muy bien, excelente. Y luego vamos con el nosotros y el ellos. Obviamente que el nosotros y el ellos no necesitan tener una S porque los únicos que van a tener S son esos tres. Repito, solamente el she, el it y el we va a seguir una S. Y ahora es importante que sepas que esa cosita que se llama tercera persona son 7 reglas. Bueno, son 6 reglas. 6 reglas que te dicen cómo crear la tercera persona. O sea que no solo es de ponerle la S, no solo es venir y ponerle la S a todo, no. Son 7 reglas, 6 reglas. La más importante es póngale S a todos los verbos. Póngale S a todos los verbos. Pero hay variaciones de letras, variaciones de consonantes. Bien, seguimos avanzando. Para esto vamos a conjugarlo, repítalo conmigo, vamos a repetir I work. Vamos, repítalo conmigo, vamos, I work. I I work. work. I work.
Vamos a hacer la conjugación completa. Yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, ella trabaja, nosotros trabajamos, ellos trabajan. En inglés, a la cuenta de tres. Tres, dos, uno, vamos. I work. I I work, work, You you work, work, he he work, works, he she works, works, we work, she work, work, it he work, works, we they work, work. they work. Very good. Thank you very much. I work, lo repito yo. I work, you work, he works, she works, it works, we work, they work. Nótese que cuando digo work, la K truena, la K es súper importante. En inglés los sonidos finales son súper importantes. Cuando sea work, truena la K, y cuando sea works, va a sonar mucho la S. Escuchalo una vez más. I work, you work, he works, she works, it works, we work, they work. ¿Se entiende? Súper importante las Ks y las S en sonidos finales. A la cuenta de tres, todos por favor hagan la conjugación del verbo trabajar de punta a punta. 3, 2, 1, vamos, come on. I I work, work, I you work, 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 He work, works, work, 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 she work, works, work, it work, works, they we work, 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 they they work. work. Excelente, very good job. Ahora bien, puedo borrar. Voy a tratar de... Lo que veas en pantalla lo copias rápido porque voy borrando, voy haciendo, voy borrando, voy haciendo. ¿Estamos bien? ¿Me da permiso? ¿Ya? ¿Sí? Yes. Yes, Vale. Yes. Chivísimo, no se duerma. Si usted solo está... Sí, teacher, no copia, se va a perder. ¿Entendió? No copió nada. Bien, vamos, come on, right? Aquí vamos. So, as I told you before, este es un tema 100% descriptivo, ¿verdad? Descript. Así que te quiero conocer. Lo primero que vamos a hacer es hablar de nosotros. Quiero conocerte y para conocerte necesito que uses los verbos esenciales de una presentación personal. Quiero que me digas primero si trabajas, en a dónde trabajas, y para decir a dónde trabajas se dice work, pero se le pone in. Entonces tú me dices, I work in, y me dices la marca de la empresa. I work in Pizza Hut, I work in Dollar City, I work in Believe, I work in Siman, I work in Multipartes, no sé dónde puedes trabajar, ¿verdad? Segundo verbo va a ser yo estudio en, I study in. No digas estudie, primero porque no lleva una E, solo es la S, así que lo vas a decir así. Study, con A, study, 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 study. ¿Y por qué le pongo el in? Porque el in significa en. Yo trabajo en, yo estudio en. Y quiero que me digas, teacher, yo trabajo en Siman, yo estudio en Believe. O yo trabajo en Pizza Hut, yo estudio en la Universidad Nacional. ¿Se entiende lo que quiero, verdad? Siguiente verbo. Aparte que quiero que me digas a dónde trabajas, a dónde estudias, quiero que me digas a dónde vivís. Quiero que me digas yo vivo, y otra vez, yo vivo en. Eso sería I live, importante la V, escúchela. Live, live, live. No es live, no es live, es live, live. La V bien exagerada. Live, I work in, I study in, I live in, I live in, I live in. Entonces me dices a dónde trabajas, a dónde estudias, a dónde vives. Me vas a decir también con quién vives. Mira, live in, a dónde vivo. Live with, con quién vivo, con quién vivo. Y esta palabra se va a pronunciar así, es el we, como el Nintendo Wii. Tú dices we, pero te mordes la lengua y soplas para hacer la TH, así, we. Me muerdo la lengua y soplo. Tenés que soplar con la lengua mordida. Hágalo. Yo veo que se están haciendo los de los panes y nadie hace lo que le pido. Vamos. With. Wet, wet, Okay. A más soples y a más la lengua la tenés que morder. La ciencia. Te mordes la lengua porque el aire que soplas tiene que subir, buscar por dónde salir, y cuando te mordes la lengua el aire no encuentra por dónde salir, entonces se estrella en los dientes. El aire que choca en los dientes es el sonido de la TH. Eso que escuchas es el aire pegando en los dientes. Y lo tenés que decir después del we. Es with. I live with. I live with. Yo vivo con. I live with. I live with. Yo tengo 4 cosas. Mira, yo trabajo en, yo estudio en, yo vivo en y yo vivo con. Aquí voy. I work in Believe.
I work in Believe. I study in, poneme una universidad, I study in National University. I live in San Salvador and I live with, ya me puedes decir si vivís con. Vos puedes vivir con tu familia. Como decimos, yo vivo con mi familia. How do you say that? Vivo con mi familia. Vamos. I live with my family. Live with my family. Por favor, no diga live, diga live. I live with my family. Gracias, correcto. Y si no vivís con tu familia, pues vivís con tu pareja. Y pareja se dice couple. Esta U es muda. Solamente dices couple. Esta E también es muda. Así que no dices ple, sino que dices pl. Couple. ¿Y qué es el couple? Novio, novia, esposo, lo que sea que viva con vos, ¿verdad? Que comparta ahí el amor. Couple, with my couple. I live with my couple. Si no vivís con tu novio, no vivís con tu familia, puede ser que vivas específicamente con tu papá, con tu mamá o con tu hermano. Y tú me dices, I live with my mother, I live with my father, I live with my grandmother. O puede ser que vivas solito, alone, que se pronuncia alone. La O se va a pronunciar como una OU y vas a decir alone. Esa N que suene. Alone. I live alone. Repeat, I live alone. Vamos, repeat, I live alone. Dígalo. I live alone. Alone. Very good. No es alone, es alone. I live alone. Bien. Entonces, en mi caso, yo no vivo con mi familia, no vivo con mi pareja, vivo solo. Entonces yo te digo, yo vivo en San Salvador y vivo solo. I live in San Salvador. Y siempre cuando conectes dos oraciones, aquí queda perfecto conectar la primera con la segunda, porque yo vivo en San Salvador y vivo con. Entonces necesito el I. ¿Cómo decimos I en inglés? Entonces tú me dices, teacher, I live in San Salvador and I live with my family. I live in San Salvador and I live alone. I live in San Salvador and I live with my couple. I live in San Salvador and I live with my girlfriend. I live in San Salvador and I live with my wife. I live in San Salvador and I live with my grandmother. ¿Se entiende? Good. A ver, Jennifer Vázquez, decime a dónde vivís y con quién vivís, por favor. I live on Soyapango and I live with my mother. Excelente, very good. Valentina Alvarado, decime a dónde vivís y con quién vivís. Valentina, la perdimos. Jonathan Córdoba, ¿a dónde vivís y con quién vivís, porfa? I live in La Paz and I live with my family. Excelente, very good. Iván Estermeño, vamos, ¿dónde vives y con quién vives? I live in San Salvador and live alone. Alone, excelente. Juan Serna, vamos, ¿a dónde y con quién? I live in San Vicente and I live with my wife and my sons. Excelente, very good. A la cuenta de 3, todos activan el micrófono y me dicen lo mismo. ¿Dónde viven y con quién viven? Me lo van a decir 3 veces. Lo dice y lo vuelve a decir, ¿ok? 3, 2, 1, dele, vamos. Come on, Rach. I live in San Salvador. I live in San Salvador. I live in San Salvador. I live with my daughter. I live Eso, very good. Alguien dijo live, no es live, es live, que se le grabe, ¿ok? Bien, seguimos avanzando. Bien, entonces ya tengo a dónde vivís, con quién vivís, ya me puedes decir, yo vivo en y yo vivo con. Mire, teacher, yo trabajo en, yo estudio en, yo vivo en y yo vivo con. I live in and I live with. ¿Qué más, right? Tengo trabajo, estudio, vivo, me gusta, I like, and I listen, me vas a escuchar qué tipo de música escuchas. Y para decir qué tipo de música escuchas, me decís I listen to. Listen, se escribe listen, pero la T es muda. No vas a decir listen, sino que vas a decir listen. Listen, solo la S. Listen. I listen to. Tu. No se pronuncia con O, se pronuncia con U. I listen to. I listen to. Y luego me vas a decir el tipo de música que escuchas.
o el cantante, el que escuchas. Tú me puedes decir, mire, teacher, I listen to pop music. Pop music. Puede ser que te guste el pop. Vamos a ver cuáles son los géneros de música. Tengo pop, tengo romantic music, Reggae music. reggae, Rock. correcto, tengo el reggae music, tengo el rock music, tengo el reggaeton music, ¿qué más? Reggaeton music, hoy por hoy tengo trap, Salsa music. que es algo nuevo, trap music, tengo salsa music, Classic music. electronic, correcto, classic music, electronic music, o classic music, y la última, gospel music. Gospel es la música cristiana, gospel music. Y la palabra gospel no necesita music. Con que digas gospel, todos sabemos que es música cristiana. Así que si decís gospel music, lo arruinaste. Solo se dice gospel. I listen to gospel. I listen to gospel. Levanten la mano a los que escuchan gospel. ¿Los escuchan gospel? Ahí, ¿verdad? De repente, ¿verdad? Good, right. Bien. De todo. De todo, ¿verdad? Bien, excelente. Entonces tú me dices, alguien levantó la mano. Dígame, Mario. No, nada, todo bien. Ok, excelente. Bien, te voy a dar mi descripción al momento. Hi, my name is Ronald. I work in Belief. I study in National University. I live in San Salvador and I live alone. I listen to pop music. Vamos a dar doble listen. Vamos a dar un listen con el género y vamos a dar el siguiente listen. Me lo vas a dar con el cantante. Listen to. Me vas a decir, mire, yo escucho música romántica, yo escucho a Bad Bunny. No sé, right? Mire, yo escucho música romántica y escucho a Anuel, no sé, ¿verdad? Y lo que te gusta. Nombre, José. José, ¿cómo está? La Rocío, ¿qué se llamaba esta? Luna, ¿tú qué lo sabes? ¿Se acuerda o no? Ana Gabriel. Esa se la puede, ¿verdad? Right. Puede ser No, que te no me guste gustan, pero me las puedo. todos nos la podemos, crecimos con eso. Entonces I listen to romantic music, I listen to Ana Gabriela. Doble. Escucho este género y escucho este cantante. Suponete que escuchas rock. I listen to rock music, I listen to Metallica. I listen to pop music, I listen to Michael Jackson. I listen to reggaeton music, I listen to Daddy Yankee. I listen to trap music, I listen to Anuel. I listen to, no lo sé, right? Ahí vas a decir doble listen to, uno para género, otro para cantante. ¿Se entiende? Good. Excelente. Seguimos avanzando. Yo trabajo, yo estudio, yo vivo con, yo escucho esto. Ahora vamos con lo que te gusta. Quiero que me digas un alimento o bebida que te guste. Y para esto vamos a usar el verbo like. Dígalo conmigo, like. Like. Que truene la K. Like. Ahora, puedes usar like o puedes utilizar love, porque like es me gusta y love es me encanta. Love no solamente es amo, love es me encanta. Por ejemplo, a mí me encanta el café. I love coffee. Entonces aquí tú me dices ese alimento o esa bebida que a vos te gusta. No me voy a decir guaro, ¿verdad? Me encanta el guaro, teacher. I love me dice lo que le gusta. A mí me encanta el café y lo digo. Entonces, I love coffee. ¿A vos te gusta la pizza? I love pizza. ¿Te gustan las hamburguesas? I love hamburgers. ¿Te gusta el pollo? I love chicken. ¿Te gusta el queso? I love cheese. Lo que sea que te guste de alimento o de bebida, me lo vas a poner ahí en ese cuadro. ¿Se entiende? Good. Seguimos avanzando. Un verbo más, right? Trabajo, estudio, vivo con, escucho y me encanta. ¿Qué más podríamos decir de nosotros para darnos a conocer? Escucho, me gusta, ayúdeme con verbos, vamos. Verbos que nos podrían servir para darnos a conocer. Trabajo. Tengo, gracias, el verbo tengo. Ahora, ¿qué me vas a decir con have? No me interesa ni la casa ni el carro, me interesan las mascotas. Me vas a decir tengo, I have, y me vas a decir a o an y tenés uno. No me gusta el one en toda su vida, no me voy a volver a decir one. Y al gringo no le gusta decir one, a los gringos son haraganes, se prefieren. No tengo ningún gringo conectado, discúlpeme si tengo uno. Pero, perdón, los gringos no les gusta decir one, a los gringos les prefieren decir a o an para decir uno. Entonces, si vos tenés un perro, decís
I have, ojo con ese have, 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 J-A-V, have, I have a dog, a cat, a rabbit, a turtle, a parrot. ¿Qué tipo de mascota tenés? A ver, puedes tener un dog, puedes tener un cat, puedes tener un perico, un parrot, puedes tener un rabbit, puedes tener un hamster, puedes tener un dog, un cat, un parrot, un rabbit, puedes tener gallinas, hens. Pero si me decís que tenés gallinas, me le quitas el a o el an. Me decís, I have hens, varios, pero no solo una. I have hens. Puede ser que tengas un gallo, a rooster, o puede ser que tengas otra mascota, una tortuga. Turtle, repeat, turtle. Dígalo conmigo, vamos a repetir, turtle. Vamos a repetir, turtle. Vaya copiándose eso, por favor, para que no lo vayamos a perder. Yo lo estoy copiando por aparte. Profe, ¿lo podría subir un poquito más el cuadro? Sí, con gusto. Necesito que me estoy adaptando. Yo siempre he estado casi que un año en clases presenciales y dejé las en línea a los maestros, pero por eso es que me está costando adaptarme. Tengo un año de no estar con esta clase aquí presencial. En línea la cosa. Bien, excelente. Aquí está. Me dice si se ve, si no se ve. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Sí? Yes. Bien, entonces nos vamos a quedar con esos verbos. A ver, yo trabajo. Si se sabe otro, dígamelo, vamos. Yo tengo. A ver, yo trabajo, yo estudio, yo vivo, yo escucho, me gusta. No, profe. Dímelo. El wearing. ¿Cuál? Wearing. Yo visto. No. Necesito algo que nos demuestre quién sos. Enjoy. Sos. Want. Watch. I want. I want, quiero. No, le vamos a meter tus creencias. Perdón que sea meca y me meta donde no me llaman, pero vamos a meterle a qué iglesia vas o a qué like. Y si no vas a una iglesia, te lo inventás, por favor. Para esta parte me vas a hacer un ejercicio. Vamos a utilizar el verbo go para decir a qué iglesia vas. Me vas a decir go y el tú. Ojo, te voy a enseñar 7 significados del tú. El tú tiene 7 significados. El primero significa a o hacia. Así que si vos me dices yo voy, me vas a decir yo voy a. Este tú significa a o hacia. Y me vas a decir I go to. Le podemos meter diferentes tipos de iglesias. Puede ser Catholic Church. Dígalo conmigo, Catholic. Mordete la lengua. Catholic Church. Mírame. Catholic. Catholic Church. Catholic Church. Excelente. Puede ser que vayas a la cristiana. Christian Church. Dígalo conmigo. Christian Church. Puede ser que vayas a la Evangelic Church. Repeat, Evangelic Church. Church. Y hay más religiones, ¿verdad? Pero no nos vamos a meter más, así que me escoges una de esas 3. I go. Pero aquí dice, yo voy, aquí es voy a, me falta algo, me falta la. Yo voy a la. ¿Cómo dices? Entonces me tienes que decir, I go to the Catholic Church, I go to the Christian Church, I go to the Evangelic Church, voy a la mormona, voy a la atea, voy a la no importa, escoge una de estas 3 para el ejercicio, ¿ok? Bien, el ejercicio queda de la siguiente manera, y necesito que tenga esto copiado por si se me va la pantalla, que lo pueda, no se le vaya a perder. Yo tengo un blog de notas abierto por aparte, y en ese blog de notas estoy poniendo todo lo que estamos haciendo de la clase. Es algo, la verdad que me parece una buena idea, porque después solo le voy a dar compartir pantalla y te voy a mandar todo eso por WhatsApp. Bien, excelente, ahí lo tenemos. Catholic Church. ¿Cómo va a quedar esto? Me vas a contar quién eres usando todos esos verbos. Me vas a decir, ok, voy yo primero, teacher. Mire, yo trabajo en, estudio en, vivo en y vivo con. Yo escucho esta música y escucho este cantante. Me gusta, me encanta el café, me encanta la pizza y tengo un perro. Y yo voy a la iglesia tal. ¿Se entiende lo que quiero que hagas?
Lo voy a hacer yo primero, para que te quede claro qué es lo que estamos haciendo. Escucho muy bajo, dice. ¿Los demás cómo escuchan? ¿Escuchan bien? ¿Escuchan mal? ¿Les está dando problemas? ¿O tengo que hablar más Se fuerte? escucha bien, teacher. Se escucha bien. Va, entonces Bien, dele teacher. al teléfono. Es problema del teléfono entonces. Bien, seguimos entonces por acá. Así es el ejercicio. Hi guys, tu nombre. Hola guys, mi nombre es Ronald. Aquí voy. Hi guys, my name is Ronald and I work in Belief. I study in National University. I live in San Salvador and I live with my family. I listen to romantic music and I listen to Ana Gabriel. I love coffee and I have a dog and I go to the Catholic Church. Bonito, ¿verdad? Lo voy a hacer 2 veces más y después te va a tocar a vos. Perdida. 2 veces más y te toca a vos. Aquí vamos. Hi guys, my name is Ronald and I work in Belief. I study in National University. I live in San Salvador and I live with my family. I listen to romantic music and I listen to Ana Gabriel. I love coffee and I have a dog and I go to the Christian church. ¿A mí? Le digo. Una vez más, la última. Espero que agarre la onda. Si no, se lo vuelvo a repetir. Si tiene el celular a la par, por favor póngalo a grabar. Grabe lo que voy a decir en este momento. Si tiene la opción de grabarlo. Si no, pues busquemos la opción donde quiero que empiece a grabar los audios. Todo lo que yo diga, grábelo. Le va a servir, le va a quedar la referencia de la pronunciación. Aquí voy. Bien. Hi guys, my name is Ronald and I work in Belief. I study in National University. I live in San Salvador and I live with my family. I listen to romantic music and I listen to Bad Bunny. I love coffee and I have a cat and a dog and I go to the Catholic Church. ¿Se entiende? ¿Sabes qué? Te voy a mandar un audio por WhatsApp con esta información para que les quede en el grupo y ahí lo escuchen Sí, ustedes. porque en mi caso sí puedo grabar la pantalla, pero no me graba el audio. Con gusto. Por favor. Ahorita, aquí va. Aquí va, dame un chance. Hello guys, my name is Ronald and I work in Belief. I study in National University. I live in San Salvador and I live with my family. I listen to romantic music and I listen to Bad Bunny. I love coffee and I have a cat and a dog and I go to the Catholic Church. Una vez más, por si no quedó claro. Hello guys, my name is Ronald and I work in Belief. I study in National University. I live in San Salvador and I live with my family. I listen to pop music and I listen to Michael Jackson. I love coffee. I have a dog and a cat and I go to the Catholic Church. Ahí lo tienen. ¿Lo tienen en su WhatsApp? ¿Sí? Ok, excelente. Very good. Me queda menos de un minuto. Yo tengo que volver a crear el link cada 40 minutos, así que se va a caer la conexión. Voy a volver a mandar el link y al regresar les va a tocar a ustedes hacer lo que yo estoy haciendo. Así que le quede claro, ¿ok? Aquí voy. Okay, guys, my name is Ronald and I work in Belief. I study in National University. I live in San Salvador. I live with my family. I listen to electronic music and I listen to Tiesto. I love coffee and I have a dog and a cat and I go to the Evangelic Church. Voy variando la iglesia y a veces digo católica, a veces digo cristiana, a veces digo evangélica. Una vez más. Hello guys, my name is Ronald and I work in Belief. I study in National University. I live in San Salvador. I live with my family and I listen to... I'm studying Belief. I live in La Paz. I live with my family. I listen to rock music. I listen to war cry. I love the coffee. I have a dog. I go to the Catholic Church. Excelente, muy bonito. Very good. Solo que se te olvidó decir tu nombre. Quiero que digas primero, hola chicos, mi nombre es Víctor y empezás. Otra vez, 3, 2, 1, vamos. Hello guys, I'm Victor. I'm working in Coca-Cola. I'm studying Belief. I live in La Paz. I live with my family. I listen to rock music. I listen to war cry. I love the coffee. I have a dog. I go to the Catholic Church. Siempre vamos a hacer algo.
Cada 3 horas, ubica esto en grupos de 3 oraciones para que se oiga más bonito. Me vas a decir, yo hago esto, esto y esto. A la tercera oración metele y, porque se oye muy raro decir hago, y no hay conexión de ideas. Entonces mejor decirme, yo hago esto y hago esto. Hago esto y hago esto. Hago esto y hago esto. Una vez más, vamos. Okay. Hello, guys. I am Victor. I'm working Coca-Cola. I'm studying Believe, and I live in La Paz. I live. I live in La Paz. I live with my family, and I listen to rock music. I listen to work right, and I love the coffee. I have a dog, and I go to the Catholic Church. Excelente, muy bonito, te felicito. Very good. Uno más, vamos, quiero un voluntario. ¿Quién se anima para decirme el discurso? Eso, adelante, Valentín. Dale. Hi guys, my name is Valentina. I work in the office. I study in the Believe. I live in San Salvador. I live with my family. I listen to merengue music and listen to Eddie Santiago. I love dancing. I have 2 cats and I go to Evangelic Crunch. Church. Church. Excelente. Thank you very much. Muy bonito. Adelante, Ivania. Tenía la mano levantada, Ivania. Vamos, come on. Solo que no sé cómo dijeron al principio para presentarse. Hi, my name is Ivania and I work in... Okay. Okay. Hi, my name is Ivania. I work in Pacridomatic. I study in Believe. Live in San Salvador. Live long. Listen to romantic music. Listen to Bad Bunny, Joel Randy. I like sushi. I have a dog. Se nos cortó. Se quedó ahí. Go to the... Okay. I'm sorry. Dale, una vez más que se nos cortó. Okay. Otra vez. Sí, por favor. Okay. My name is Ivania. Work in Pacridomatic. I study in Believe. Live in San Salvador. Live alone. I listen to romantic music. Listen to Bad Bunny. I like sushi. I have a dog. Go to the Christian church. Church. Right. Church. En la última oración. Como Y siempre en la última oración díganme y por favor, necesito escuchar el y al final. I go. Sí, y antes de darle acceso a los demás para participar, quiero que por favor pongan atención a lo siguiente. Las marcas, tenemos esto, ¿verdad? Que significa el, la, los, las. Eso significa el, la, los, las. Okay, sí, pero todos lo sabemos. Es el artículo y significa el, la casa, el carro, los perros, las puertas, etcétera, ¿verdad? Ahora, esto tiene reglas. Y la primera regla es que no se usa con marcas. No se usa con marcas. No me puedes decir de Believe. No me puedes decir de Simán. No me puedes decir de Pizza Hut. No se usa con marcas. Si te quieres hablar de Believe, solo me dices I study in Believe. Pero si me decís in the Believe, estás violentando la regla que dice que las marcas no llevan este artículo. Regla número 2. Regla número 2. Los nombres no llevan artículos. Los nombres no lo usan. Ejemplo, si me decís, yo estudio con el Ronald. I study with el Ronald. No, eso no pasa, eso no se puede. Los nombres no llevan artículos. Así que tú me tienes que decir, I study with Ronald. I study with Ronald. Esa es una súper regla. Por favor, dele la atención que sea necesaria para eso. Que nunca
Le voy a olvidar que eso es súper importante. ¿Ok? Bien, adelante. Juan Serna, deme su ejemplo. Okay. Hi guys, good evening. My name is Juan Serna. I work in my own restaurant. I'm studying Believe. I'm living in San Vicente and I live with my wife and my son. I'm listening to music, salsa music, sorry. And I'm listening Gilberto Santa Rosa. Okay. I have 9 dogs and I'm go to the Christian church. Eso, very good. Necesito, aquí esta corrección es para usted. Es importante que sepa que en el simple present, en el tema que estamos ahorita, no podemos decir I am. Ahorita quiero que solo me diga el sujeto y el verbo. I live. I work. I study. Así, bien simple, bien sencillo. Más adelante vamos a meternos en el ing, en cosas más complicadas, pero ahorita sí, yo le escuché por ahí que me dijo I am working, I am studying, tal vez. No. Ok, vuélvalo a hacer una vez más, por favor. Okay. Good night, guys. Good evening, guys. I work in my own restaurant. I'm studying. Okay. En ese momento, I'm studying. Ahí. Ajá, correcto. Sí, sí. I study. Eso. I live in San Vicente. I live with my wife and my son. I listen to salsa music. I listen to Gilberto Santa Rosa. I have 9 dogs. And I go to the Christian church. Excelente, muy buen trabajo. Ahí está. Teníamos un detalle por ahí, hasta usted lo detectó, ¿verdad? Bien, excelente. Muchas gracias. Por acá Tatiana quiere participar. Adelante, Tatiana. Hi guys, my name is Tatiana. I work in South America. I study in Belize. I live in Soyapango and I live with my father and my cat. I listen to electronic music. I listen to Alesso and Tiesto. I like coffee and sushi. I love Tomorrowland. I have a cat and go to the Evangelical Church. Yes, very good. Muy bien. Por ahí dijiste I listening. Ese ing no lo necesito ahorita. Ahorita necesito el verbo limpio. Así. I listen to. I listen to. Vuélvelo a hacer, por favor. Hi guys, my name is Tatiana. I work in South America. I study in Belize. I live in Soyapango and I live with my father and my cat. I listen to electronic music. I listen to Alesso and Tiesto. I like coffee and sushi. I love Tomorrowland. I have a cat and go to the Evangelical Church. Eso, very good. En Talk Americas trabajas, ¿verdad? Contactame a tu Yes. jefe, porfa. Tengo una idea. Siempre estoy viendo la parte empresarial y no estaría mal hablar con Talk Americas acerca de un proyecto que tengo para largo plazo que es de gran beneficio para todos los empleados. Sí. Contale, ahí tenés mi número y pues sí, si les parece, pues bienvenido sea. Lo mismo para todos. Tengo un proyecto bien perfecto para todos para final de año, hablando empresarialmente, pero eso es hasta diciembre voy a poder hablar de lo que estoy haciendo. Al momento, bueno, muy bonito ejercicio, gracias. Diego Alexander, démosle, vamos, come on, right. Hi guys, I'm Diego. I live in San Salvador. I live with my family. I have 2 dogs. I love pizza. I love Fanta. I listen pop music. I listen Caravan Place. I study in Believe. I go to the Christian church. Excelente, very good. Bien, antes de continuar, ya voy a dejar los participantes. Bueno, todos, active el micrófono y a la cuenta de 3 me cuentan su historia, todos al mismo tiempo. Solo le bajas volumen para que no te interrumpan los demás. Vas a decir toda la información 3 veces en voz alta y con energía, por favor. 3, 2, 1, comience, vamos. There he goes. Hello Hi, guys. guys. My name is Rafael. Rafael.
University. I live Yo in por ahora San Salvador. I live in San Salvador and I live with my daughter and my pet dog. I listen to music. I have assisted educative I live working. I have 4 cats and 2 dogs. I go to the gym I live church. with my family. I music, have 2 dogs. listening to electronic I I live My name is David. I work in Pan San Antonio. I study in Belize. I live in San Salvador. University. I live in San Salvador. I live Alone, I listen to electronic music and listen David Guetta. I love I love good I music work in and I have a dog in cat. I go to and a evangelical patrol. church. I study in Thank you very much. A todo lo que te enseño, pues te voy a tener una pregunta. Y la pregunta para este discurso va a ser, háblame de ti, háblame de ti. Y eso se dice en inglés, tell me about yourself. Tell es el verbo hablar, tell me, háblame a mí, tell me, acerca. El acerca se escribe así, pero se pronuncia con E. Vas a decir E. Aquí, a ver, te voy a poner las vocales con lo que lo vas a pronunciar. La A la vamos a pronunciar como E. Luego la O y la U la vamos a pronunciar como AU. Y se pronuncia así, about, así se pronuncia. About. Tell me about yourself. Háblame de ti. El self es el uno mismo, el interno. Entonces, cuando te dicen yourself, de ti mismo, háblame de ti mismo, cuéntame, quiero saber de ti. Tell me about yourself. Tell me about. Ahora, el your no se pronuncia la U, solo se pronuncia la O y decimos your, que por cierto se pronuncia así, mira, ve, yourself, así se pronuncia. Tell me about yourself. Tell me about yourself. Hey, Ronald, tell me about yourself. Yeah, my name is Ronald. I am, otra vez. My name is Ronald. I work in Believe. I study in National University. I live in San Salvador and I live with my family. I have a cat and a dog, and ¿qué más, right? I listen to electronic music, I listen to Tiesto, and I go to the Catholic Church. Listo. Cuando esta pregunta se la vas a hacer a todos sus compañeros en un momento, se las vas a preguntar a todos, para que ellos te digan su información. Ahora, cuando alguien te contesta lo que vos le preguntás, siempre le vas a decir gracias, thank you, porque se tomó el tiempo de contestarte. Ahora, este thank you no se pronuncia ni con Z, no vas a decir thank you me dice el motorista de la 44 es una ruta de buses que pasa acá, él me dice thank you cuando le pago, usted no puede andar diciendo thank you, usted tiene que decir thank you, right? Vamos a practicarlo, lo vas a decir primero con E, así lo vas a pronunciar tal cual, y luego te voy a mejorar la pronunciación, pero comencemos por acá, dígalo conmigo, thank you, con E. Thank you. Listen, ahora te vas a morder la lengua, vas a soplar y mientras estás soplando con la lengua mordida vas a decir thank you y va a salir esto. Thank you. Tiene que soplar. Sople. Espérame. Silencio total. Silencio. Silencio. Mírame. Thank you. Otra vez. Obsérveme. Thank you. Tiene que haber aire. Si no hay aire, no sirve. Tiene que haber aire. Tiene que ser thank you. Todos a pronunciarlo 5 veces. Vamos. Thank you. Good.
Si vos le decís a alguien, háblame de ti, o qué tal está el día, o cómo está el clima, y te contesta, vos le agradeces siempre, hey, gracias, gracias, porque me contestaste, porque no me ignoraste. Thank you. Y automáticamente la otra persona te tiene que decir de nada, de nada. You're welcome. You're welcome. Yeah, You're welcome. you're welcome. You're welcome. No es you, es yo, your. You're welcome. You're welcome. Excelente, very good, muy bien. Entonces, ¿cómo va a ser el ejercicio? A ver, Bianca, pregúntame, haceme la pregunta, vamos. Y después de que te diga toda mi información, me decís gracias y yo te voy a decir de nada, ¿ok? Démosle. Okay. Tell me about yourself. Yeah, hi, my name is Ronald and I work in Belief. I study in National University. I live in San Salvador and I live with my family. I have a cat and a dog and I love coffee. I listen to electronic music. I listen to Tiesto and I go to the Catholic Church. Okay, thank you. You're welcome. Y se acabó el ejercicio, ¿ok? Una vez más, pone atención cómo me pregunta ella y pone atención cómo soy de exagerado para mencionar cada palabra, ¿ok? 3, 2, 1, vamos. Tell me about yourself. Yeah, my name is Ronald and I work in Belief. I study in National University. I live in San Salvador and I live with my family. I love coffee and I have a cat and a dog. I listen to pop music and I listen to Michael Jackson and I go to the Catholic Church. Okay, thank you. You're welcome. Dice, aparentemente se acabó el ejercicio, ¿verdad? Pero no, no se acabó. En este momento yo le voy a preguntar a la compañera Bianca, ¿y vos, cómo decimos y vos en inglés? ¿Cómo decimos y You. You. Eso es demasiado básico. Un gringo no te va a decir eso. Un gringo te va a decir, About you. and what about you? And what about you? Y te va a unir el what about y te va a decir wara, como ese perico, wara. And what about you? And what about you? Y le va a poner fuerza, le va a poner alegría, lo va a decir contento y te va a decir, and what about you? And what about you? Y eso sería como, ¿y vos? ¿Y vos? Pero bien contento. Repeat, and what about you? Also repeat, and what about you? What about you? What about you? What about What about you? you? What about you? What about And what about you? What about you? And what about you? Otra vez, 5 veces, vamos, repeat, and what about you? And what about What about you? And what about you? What about you? What about you? About you? And what are you? What about you? What about you? What about you? Y la persona va a empezar a decir toda su información otra vez. Una vez más, intentémoslo esta vez, Bianca. Tú me preguntas, yo te contesto, me dices gracias, te digo de nada, te digo y vos, y me das toda tu información, ¿ok? 3, 2, 1, comencemos. Okay. Tell me about yourself. Yeah, I'm Ronald and I work in Belief. I study in National University. I live in San Salvador and I live with my family. I have a cat and a dog. I love coffee and I listen to electronic music. I listen to Tiesto and I go to the Catholic Church. Okay, thank you. You're welcome. And what about you, Bianca? Tell me about yourself. I work in Claro. I study in Belief. I live in Soyapango and I live with my best friend. I listen to romantic music and I listen to hash. I like coffee and I love hamburger. I have a dog and I go to the evangelic church. Excelente, muy bonito. Thank you very much. Gracias, Bianca, por participar. Necesito un voluntario que haga lo mismo contigo. Vamos. ¿Quién será? Me, Cody. Démosle. Comencemos, ¿ok? De 3 me preguntas y luego te pregunto yo. 3, 2, 1, vamos. Tell me about yourself. Ok. Decime mi nombre. Decime, Ronald, tell me about yourself. Okay. Ronald, tell me about yourself. Vamos. Digo bien, vamos, otra vez. Otra vez. Ronald, tell me about yourself. Yeah, sure. I'm Ronald and I work in Belief. I study in National University. I live in San Salvador and I live with my family.
I have a dog and a cat. I love coffee, and I listen to romantic music. I listen to Bad Bunny, and I go to the Catholic Church. Thank you. Thank You're you. welcome. And what about you? Tell me about yourself. I study and believe. I live in San Salvador. I live with my mother. I listen to hip hop music. I listen to Paulo Londra. I like China food, Chinese. Chinese food. I have a rabbit. I go to the Christian church. Excelente, muy bonito. Very good job. Un aplauso para ti. Buen trabajo. Un voluntario más, vamos. Come on, Rach. Levante la manita. ¿Voluntarios? ¿Nadie? De los valientes es el reino de los cielos. ¿Quién sigue? Vamos. Come on, Rach. Eso, aquí tenemos manos levantadas. A ver. No se ve qué pasó. ¿Quién levantó la mano? Bien, aquí voy. Voy con Juan Serna primero. Adelante. Okay. Hi, Ronald. Tell me about yourself. Sure, no problem. Espérame, que se me cerró la pantallita acá. ¿Qué hice? Dame un segundito. Okay. Close. Bueno, lo voy a recordar. 3, 2, 1. Volvímelo a preguntar. Vamos. Hi, Ronald. Tell me about yourself. Yeah, I'm Ronald, and I work in Belief. I study in National University. I live in San Salvador, and I live alone. I have a cat and a dog, and I love coffee. I listen to romantic music, and I listen to Ana Gabriel. And I go to church. I go to the Catholic Church. Oh, thank you. You're welcome. And what about you, Juan? Tell me about yourself. Yeah, sure. I'm Juan Serna. I'm working my own restaurant. I study in Believe. I live in San Vicente. I live with my wife and my son. I listen to rock music. I listen AC/DC. I love the pizza. I have a night dogs, and I go to the evangelic church. Thank you very much, Juan. You're welcome. Excelente. Very good job. ¿Quién más? Acá tiene levantada Mariela Torres. Vamos, Mariela. Hi, Ronald. Tell me about yourself. Sure. And I'm Ronald. I work in Belief. I study in National University. I live in San Salvador, and I live with my sister. I have a cat and a dog, and I love coffee. I listen to pop music, and I listen to Michael Jackson, and I go to the Catholic Church. Thank you. You're welcome. And what about you, Mariela? Tell me about yourself. Okay. My name is Mariela. I work in Dirección Nacional de Medicamentos. I study and believe in National University. I live in San Salvador. I live with my family. I listen to pop music. I listen to Alejandro Sanz. I love hamburgers and tacos. I have a dog. I go to evangelic church. The Evangelic Church. The Evangelic Church. Okay. Toda palabra que empiece con H, en el 90% de los casos se pronuncia con J. Así que no es sino que es hamburgers, con J. Ok. Thank you very much. Bien, por ahí tiene Víctor. Adelante, vamos. 3, 2, 1, Víctor. Hi, Ronald. Tell me about yourself. Sure, no problem. I'm Ronald, and I work in Belief. I study in National University. I live in El Salvador, and I live alone. I have a cat and a dog, and I love coffee. I listen to electronic music. I listen to Tiesto, and I go to the Evangelic Church. Thank you. You're welcome. And Victor, tell me about yourself. I'm Victor. I'm working Coca-Cola. I'm studying Believe. Alto. Dice Aquí no usamos el verbo to be. Yeah. Los verbos limpios. Otra vez. My name is Victor. I work in Coca-Cola.
I study in Believe. I live in La Paz. I live with my family. And I listen to rock music. I listen to Tierra Santa. And I love the coffee. I have a dog. And I go to the Catholic Church. Excelente. Muy bonito. Very good job. Thank you very much. Francisco, adelante. 3, 2, 1, démosle. Hi, Ronald. Tell me about yourself. Sure. I'm Ronald. I work in Believe. I study in National University. I live in San Salvador and I live alone. I have a cat and a dog, and I listen to pop music. I listen to Michael Jackson, and I go to the Christian church. Thank you. You're welcome. And what about you, Francisco? Tell me about yourself. My name is Francisco. I work in Club Deportivo Dragón. I study in Believe. I live in San Miguel, and I live with my wife and my daughter. I listen to reggaeton music, and I listen to Zion y Lennox. I like energy drinks, and I don't like pets. And I go to the Catholic Church. Excelente, muy bonito. Thank you very much. Bien, te voy a enseñar algo más, luego te doy chance a los demás para participar. Hoy por hoy vamos a dejar de hablar de nosotros y vamos a empezar a hablar de alguien más. Because it's important to practice the third person. So the more we practice, the better. Right now, we already practice about us, but it's time to start practicing about other people. So we're going to do a practice on third person, and I will ask you the same question. Tell me about yourself, but I will ask you the question about your sister, about your girlfriend, about your brother, about your mother, about your father. So I will ask you the same question, but about other people, so that you give me the same answer, but this time you give me the answer in third person, so that you use the S with all the verbs. You got it? No, teacher, no lo entendí. En resumen, I got it. eso, very good. En I resumen, don't understand. eso, very good, very good. En resumen, te voy a preguntar ahora la misma question, pero por tu mamá, por tu papá, por tu hermano, por tu hermana, por tu novio y por tu novia, porque es importante que me hables en tercera persona usando la S en los verbos. ¿Se entiende lo que quiero? Good. La pregunta, Yes. la pregunta es, tell me about yourself. Si quisiera que me hablaras de ti, pero ahorita ya no quiero que me hables de ti. Ahora quiero que me hables de alguien más. Y para esto te voy a decir, tell me about, y ahora sí, a meter familia. Aquí puedo decir, háblame de your, ¿qué? Tu pareja, your couple, tu novio, your boyfriend, your girlfriend, your boyfriend or your girlfriend, tu esposa, your wife, tu mamá, your mother, puede ser tu papá, your father, tu mejor amigo, best friend. Y todas estas palabras tienen que llevar el your, porque el your significa tú, tu mejor amigo, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, etc. Entonces, ¿estás listo para poder hablarme de ellos con los mismos verbos? Ahora me puedes decir, mira, él trabaja aquí, él estudia acá, a él le gusta, él vive aquí, etc. Y eres capaz de hablarme de ellos con los mismos verbos. ¿Puedo meter más? Tranquilo, ya te voy a dar chance para que te liberes y saques toda la información que quieras, pero ahorita nos vamos a mantener en los mismos verbos. Ahora, si yo te digo, a ver, tú me dices, yo tengo novia, teacher, o chivo, háblame de tu novia. Entonces, tell me about your girlfriend. Tell me about your girlfriend. Entonces me vas a decir así, Sofía, es mi novia, is my girlfriend, girlfriend. Y empezás, te soltás y decís, she, todo va a ser she. Todo va a ser she. Ahora, pero no me vayas a usar el is. No quiero que me vayas a usar el is. Eso no sirve ahorita. Ahorita quiero los verbos limpios, con la S de la tercera persona. Entonces, lo primero me vas a decir, Sophie's my girlfriend, ella trabaja. She work or she works? Works. She works. She works. So, correcto. Me dices a dónde trabaja. Luego, she study or she studies? Studies. Studies. She studies. In. She live or she lives? Lives. She lives. Lives in, she lives with.
¿Se entiende lo que quiero? Para decir la mascota, she have o she has. She has. She has. Para lo que escucha, she listen o she listens. She She listens. listens. Eso, very good. She listens to. Recuerda que es doble, she listens. Y para decir que va a la iglesia sería she go o she goes. She goes. She goes. Goes. Ahí lo tenés. Entonces, lo que yo te pregunte, quiero que me contestes. Haceme la pregunta, pregúntame por cualquiera de esos que está ahí, pregúntame por mi pareja, no me vas a preguntar por mi boyfriend porque yo no tengo, yo tengo girlfriend. Pregúntame. ¿Dice su boyfriend? Ok, vamos, pregúnteme. Pregúnteme. Tell me Hi, Ronald. about your Tell me about your girlfriend. Eso, very good. Se lo vamos a dejar a Juan Serna el turno. Adelante, Juan, otra vez. Hi, Ronald. Tell me about your girlfriend. Eso, very good. ¿Cómo comienzo a hablar? ¿Qué le digo primero? Le vamos a decir, por supuesto. Sure, not a problem. Eso es por supuesto. Claro, no hay problema. Yo te cuento lo que necesites. Sure, not a problem. Es una forma de decirle a la gente, por supuesto. Ronald, ¿me pasas una botella de agua? Sure, not a problem. Ronald, ¿me haces un favor? Sure, not a problem. Ronald, háblame de tu novia. Sure, not a problem. Ronald, contéstame una pregunta. Sure, not a problem. Esa es la forma educada de contestarle a la gente cuando nos piden algo. A la cuenta de 3 quiero que la repitas 3 veces, pero escúchalo bien cada parte. Sure, sure, sure. Sure. Nora, Nora, Nora. 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 Habla. Nora. Habla. Problem. Habla. Problem. Habla. Problem. Problem. Not a problem. Sure. Not a problem. Not a Sure, problem. not a problem. Not a problem. Teacher, la A siempre A. La A se une al not y la T se convierte en R y decimos Nora, Nora. 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 You're not a problem. Not a problem. Sure, not a problem. Sure, not a problem. You're not a Sure, problem. not a problem. Sure, not a Sure, problem. not a problem. Y te soltás y empezás a hablar de ella y me empezás a decir todo lo que me quieras decir de esa persona. Déjeme chance que yo estoy copiando y pegando todo. Esto va a ser muy útil después. Tú, deme un segundito que esto te va a servir más adelante. Yo no lo puedo copiar eso. Pero le voy a sacar captura todo esto y te la mando. Perfecto. Bien, excelente. Ahora sí, otra vez, Juan Serna, pregúntame por ella, por favor. Hi, Ronald. Can you tell me about your girlfriend? Sure, not a problem. Sophie's my girlfriend. She works in SARA. She studies in National University. She lives in Apopa and she lives with her family. She has a dog and a cat. And she listens to pop music. She listens to Michael Jackson. And she goes to the Catholic Church. Thank you, man. You're welcome. Eso, y hasta ahí llegamos. No le puedo preguntar ¿y qué hay de vos? Porque no, ahorita nos interesan otras personas, ¿correcto? Bien, en este momento sí le puedo preguntar algo a Serna y le voy a preguntar algo, pero no le voy a preguntar por él, le voy a preguntar por su novia o su esposa. Y para preguntarle, como él me preguntó por mi novia, yo se la devuelvo por una persona similar. Y para esto va a ser en what, la misma, en what about, en what about, and what about you, and what about you. Primera pregunta, doble pregunta. Háblame de, tell me about your girlfriend or wife. ¿Qué le ponemos ahí? ¿Esposa o novia? Wife. Wife. Las dos, teacher, las dos. In Primero this moment, the wife. una y después la otra, teacher. Está bueno. Okay, good, right. So, right, and what about you, Juan? Tell me about your wife. Adelante. Sure, not a problem. My wife works with me in the restaurant. She does studies. She lives in San Vicente. She lives with me. She has 9 dogs. She listens to
reggaeton. Muy bien, She listens to Bad Bunny. muy bien. She loves the Mexican food. And she goes to the Christian church. Thank you very much, Juan. You're welcome. Excelente. Se entiende cómo funciona el ejercicio, ¿verdad? Bien, un voluntario más. Lo voy a hacer solamente una vez más y después de esto a practicar al agua, patos. A ver cómo nos sale. Bien, ¿quién más va a participar? Uno, por favor. No veo manos levantadas. Bien, excelente. Vamos a hacer el ejercicio ahorita con Francisco. Adelante, Francisco. A ver, escoge una persona y pregúntame por esa persona. Tell me about your girlfriend. Sure, not a problem. Uy, pero de mi girlfriend ya hablé. Pregúntame por alguien más. Tell me about your sister. Por la wife, pregunta. No, mentira. For the... Está bien, por la sister. Ok, aquí voy. Yeah. Bien. Yeah. Marcela is my sister. She works in a hospital. She studies in UTEC University. She lives in San Salvador. She lives with my mom. She has 2 cats. She listens to electronic music. She listens to Tiesto. And she loves coffee. And she goes to the Catholic Church. Gracias. Thank you. You're welcome, Francisco. And what about you? Tell me about your mother, or tell me about your family. Y escoges a uno y me lo contas. Tell me about your family. And Arabella is my wife. She worked in juzgado. She worked in juzgado de familia. She studied in Univo. She lives with me and my daughter. She listened to bachata and she listened to Bad Bunny, and she goes to the Catholic Church. Excelente, muy bien. Bueno, aquí nada más queda cerrarlo y te digo, thank you. You're welcome. Excelente, very good. Bien, ¿se entiende lo que quiero? ¿Qué es lo que busco? Yes. Sí, se entiende. Para el siguiente ejercicio, no necesito que hagamos nada más que activas tu micrófono, le bajas volumen a la computadora porque todos vamos a hablar al mismo tiempo. Una tan sola vez. Yo voy a preguntarte por diferentes personas y tú me vas a contestar una tan sola vez con toda la información de esa persona. Cuando termines, guardas silencio y esperas la siguiente pregunta. Contestas, guardas silencio, siguiente pregunta. Te voy a preguntar por varias personas. Te voy a preguntar por tu novio, tu novia, tu esposo, etcétera, ¿ok? Comenzamos. Teacher, según el temporizador dice que queda menos de 1 minuto. No sé si se va a cortar. Ahorita les reenvío el link. El link les llega en segundos, ¿ok? Ahorita se los mando. Y todos van a contestar al mismo tiempo. Para que funcione, tienes que bajarle volumen a la computadora. No mucho, porque yo sí quiero escucharlos a todos, pero yo no quiero que vos te interrumpas con el audio de los demás. Bájales volumen, pero no todo, ¿ok? Ahora, yo preguntaré, háblame de tu novia. Obviamente, si sos hombre, entendiste. Si sos mujer, asumí que te pregunté por tu novio. Luego, háblame de tu esposo. Si sos hombre, asumí que te pregunté por tu esposa. Teacher, no tengo. Inventa. No importa si yo pregunto si algo que vos tengas o no tenga. Teacher, yo no tengo papá. Invente. Otro día me cuenta la historia. Hoy invente, por favor, y me hace lo que le estoy pidiendo, ¿ok? ¿Se entiende? Bien. 3, 2, 1. Tell me about your sister. Belén is my sister. Beatriz is my sister. Studies National University. Works I live in She lives in hospital. Studies She goes and listens Salvador. She loves He listens
listen to to music, music, to listen estoy the church. She to goes Christian church. evangelistic church. No me She gustó. Otra listens to vez. Tell me about your sister. Ceci, Sophie is my sister. Diana is my She sister. works This is in my Papelería sister. She Rosellón. works Works in She National studies University. at Live in Repaso. Santiago and she live in Salvador. listen to music. He In likes school, He listen to in music. San He Salvador. likes with her. I And he has a dog and I listen also to pop she music. Listen to different songs. romantic music. She listens to Rocío Sur. Olvídate de la tercera persona y háblame de vos. Tell me about yourself. My name is Tatiana. My I name is Bianca. I My name is work Francisco. I work in Club Deportivo Dragón. my name is Antonio. I I study listen and I to live in San Salvador. like I I listen to love Zion Lennox. music and I don't listen like Listen it. to Alejandro coffee. Sanz. I cook. I I go love to the pupusas. I evangelist have a church. dog and I go I to have a dog. Catholic I church. go to evangelic church. Tercera persona. Tell me about your best friend. Tell me about your best friend. My best friend my best is my friend best works in Papelería Rosellón. She study in University. university. She like she mango. Live Studies Study Listen to she music. Like Salvador. has a He dog. has She goes San Salvador. he likes Present. He listens to pop music. He listens to Pop. Alejandro Sanz. He reggae likes music. She listens to he have Tell me about your father. He says my Cisco, my father, she works in in university. He works I live in her. We live he live He in lives in Elizabeth. not live in Soyapango. I have he a lives And in his son, he York. likes uh, the northern music. He Listens goes to to He likes Vicente coffee. Fernández. listens That's three dogs. Temerarios. Tell me about your teacher. He Tell me like about your teacher. Tercera persona. Mexican food and Claro. Her name Tell is me Ronald. your He teacher. works in Believe. Ronald is my teacher. He works He lives in Soyapango. Ronald is my teacher. Ronald is my works He teacher. works in live Believe For for studying. study National law He lives in San Salvador. live live He Like listens San Salvador. Well, like He lives he has a cat and a dog. he Christian lives church. He like goes to he a Christian has church. pop music. He what he goes to the Catholic church. listens to to electronic the music. Catholic Listens to Thank, Tiesto. thank you very much. Veamos. Ok. Valentina Alvarado. Solo tú. Tell me about your best friend. third the night problem. Valeria is my best friend. She works in the restaurant. She study in the university. She live in Lima. She live with her family. She has one dog. She listens to pop music. She goes evangelical church. Excelente. Muy bonito. Te felicito. Tarea. Homework. Les dejo la tarea en este momento. Ok. Bien. ¿Qué vas a hacer por el día de mañana? El día de mañana nos conectamos a la misma hora, pero vas a prepararte para hablar de la siguiente persona. You're going to talk to me about yourself. No vas a hablar de ti. Yourself primero.
Después me vas a hablar de tu pareja, your couple. Luego me vas a hablar de un papá o mamá. Vos escoges a quién, papá o la mamá. Dilo, Diego. Adelante. Y si uno no tiene pareja, Se le inventa. O para este ejercicio tenés, ¿ok? La bueno, creatividad y Aquí todos tenemos. la creatividad y la repetición es el secreto para que usted pueda ser bilingüe. Sea creativo. Si no lo tiene, se lo inventa. Y tiene que repetir, 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 repetir muchas veces los ejercicios, ¿ok? Me vas a hablar de ti, me vas a hablar de tu pareja, de tu papá, de tu teacher, de mí, ¿verdad? Me vas a hablar de mí. Me vas a hablar también de, a ver, de tu mejor amigo, best friend. Y me vas a hablar de un compañero de trabajo, coworker. No tengo teacher, yo estoy chiquito. Inventa, por favor, inventa. Bien, ¿qué vas a hacer? Me vas a utilizar los verbos que hemos visto en la clase, pero también me vas a agregar el verbo hablar. Él habla o yo hablo. Yo hablo inglés y español. ¿Qué más? I speak English and Spanish. Más verbos, ayúdeme. Regáleme más verbos. Llenemos esto de 5 verbos más. El verbo hablar, ¿qué más? Play. Play. Play, I play. Watch. Muy bien, yo juego, puede ser que juegues fútbol, juegues videojuegos, ¿qué más? Watch. Veo, ok, I watch, serie de televisión, películas, lo que sea, uno más. Read. Read, yo leo, I read, puede ser que leas libros, historietas, etcétera. ¿Qué más? El último. Ayúdenme, vamos, come on, Rachel. Why? Vamos a decir cuándo descansas. Para descansar se dice rest, pero me pones el on para agregar el día. Por ejemplo, vos descansas los domingos, vos me vas a decir I rest on Sundays. Si vos descansas los sábados, y no solo lo vas a poner el día normal, me lo vas a poner con S, porque sin S es el domingo. Aquí dice el domingo, pero con una S dice los domingos. Entonces, si usted descansa los sábados, me dice I rest on Saturdays. Si descansa los viernes, I rest on Fridays. Si descansa los domingos, I rest on Sundays. ¿Se entiende? Yes. Yeah. Esa es tu tarea, por favor. Me vas a hablar de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Regla número 1, lo practicás. Regla número 2, lo escribís. Regla número 3, lo repetís y lo repetís y lo repetís y lo repetís y lo repetís. Que mañana vamos a regañar al que empiece a hablar tartamudo. Aquí usted se va a conectar y se le va a fluir porque usted estudió, porque usted practicó, porque usted sabe lo que viene, porque usted no pierde el tiempo y porque usted no se conecta a jugar. Y por eso usted va a estudiar y el ejercicio le va a fluir y le va a salir bonito. ¿Estamos claros? ok. Okay. Yes. Que tenga bonita noche. Gracias por conectarse. Nos vemos mañana. Have a good night. Cualquier cosa me quedo en el Thank WhatsApp. you.